En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Después de haber hecho como un interlude, un paréntesis, por el tema de la cuaresma, ¿verdad? Que introducimos la cuaresma, el retiro. Volvemos nuevamente a nuestros temas bíblicos, recordando que estábamos en el libro del Génesis. Vimos el pasaje de la creación, vimos la caída, luego vimos el fratricidio de Caín y Abel, y trabajamos más adelante el tema del diluvio. Hoy entramos en la historia del pueblo de Israel. Todos los textos anteriores a este, del capítulo 12 hacia atrás, primeros 11 capítulos, se llaman, podemos llamarle la prehistoria bíblica, que habla sobre el origen del mundo, pero que son más relatos etiológicos, es decir, que buscan fundamentar el origen, por ejemplo, del pecado, del mal, de la muerte, el dolores de parto, el sometimiento de la mujer hacia el hombre, etcétera, el pecado, la gracia. Y luego del capítulo 12 en adelante nos encontramos con el origen del pueblo hebreo, del pueblo judío, como pueblo elegido, como un signo profético de lo que será el nuevo pueblo de Dios en el concepto cristiano en el que nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, iniciamos después con una figura sumamente importante, la figura de Abraham, y vamos a tomar dos puntos importantes, ¿verdad? Porque el texto da para muchísimo, pero vamos a tomar dos temas importantes. La primera, la fe como salida, ¿sí? La fe. Y la segunda, como promesa y abandono confiado. Fíjense que estamos como en la misma línea, porque hoy hablábamos pues precisamente de ese tema del miedo. Entonces, necesariamente la fe tiene esas condiciones. Bien. ¿Qué significa para ti confiar en algo que aún no ves? Confiar en algo que todavía no ves. ¿Para ti eso es fe? ¿Confiar en algo que no ves? ¿Sí? En parte. ¿Qué significa para ti? Para mí significa primero fe. Fe. Es algo que no veo, pero además significa que logré dominar mi soberbia. Ya. Ajá. Porque generalmente soy muy controladora, por ejemplo, la prohibí. Entonces, lograr confiar en algo que no veo significa que logro dominar un poco mi soberbia de querer controlar las cosas. De tener la seguridad, ¿verdad? El ser humano, nosotros todos los seres humanos buscamos siempre seguridades. Queremos estabilidad, ajá. Como yo he manejado un poco la parte científica, he escuchado mucho de la ciencia a algunos científicos, ya la iglesia lo ha debatido, que lo que no se ve no existe, porque la parte científica primero es, ¿verdad? Los factibles. Lo factible, lo posible. Entonces, ir quitando esos paradigmas de la ciencia de que tengo que ver algo para poder creer o confiar. Sí. Entonces he ido aprendiendo que Dios es, aunque no lo vea. Aunque no lo vea. Interesante, ¿verdad? Eso me trajo a la mente a Tomás, el apóstol, ¿verdad? Jesús resucitó y lo hemos visto y todo lo demás. Si no meto los dedos en esa llaga, si yo no veo su costado, yo no les creo. ¿Verdad? Primero ver para creer. Cuesta al ser humano hacer ese salto, el salto de la fe, creer en algo que no se ve. Por eso se dice que incluso Dios es una creación humana. ¿Qué decisiones importantes requieren fe o confianza? Las decisiones que afectan nuestra vida. ¿Cuáles? Póngale nombre a esas decisiones. El matrimonio. Yo creo que ese es uno de los grandes saltos de fe, ¿eh? Porque como uno está enamorado, uno dice, vamos hasta el final, hasta la
no te pares, y más allá. ¿Verdad? Al infinito y más allá. Yo me casé y llevaron ese muñeco, ustedes no lo vieron. ¿Qué decisiones importantes requieren confianza? El inicio de un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, o que dejes de hacer asalariado para lanzarte a un emprendimiento. Eso es un salto total. Tú no sabes por dónde va, pero con la confianza de que Dios me va a sostener. Fíjense que la fe entonces es un acto humano. ¿Sí? El ser humano, y el ser humano puede poner eso en sus posibilidades. Y si pasa esto, yo hago aquello, yo hago el otro. O puede ponerlo en gente. Pero si me pasa algo, yo le digo a mi amigo tal, que me puede prestar una platita por si acaso, si no, para salir adelante. Pero lastimosamente esas posibilidades son muy pasajeras. ¿Sí? Porque el amigo puede ser que se quede sin plata o diga no. O que tus posibilidades no son suficientes. Y es ahí donde hay que aferrarse a algo mayor. A Dios. Una enfermedad. Una enfermedad de gravedad, generalmente ni los médicos deciden, porque muchas veces el salto de fe y la confianza en Dios, lo que muchas veces te trae la sanación y hasta de forma milagrosa. Así es. Vamos a hacer dos lecturas bíblicas. A ver, uno que busque Génesis 12 del 1 al 4. Ajá, ya tenemos acá al hermano. Y otro que busque Génesis 15 del 5 al 6. ¿Puede leerlo? Fuerte, que ahí puede escucharlo. Vocación de Abraham. El Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti gran pueblo. Te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirá la bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán toda la familia del mundo. Abraham marchó como lo había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años Hasta el 4. salió de Jordán. Perfecto. Palabra de Dios. El Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra. Deja, en algunos textos dice, deja tu tierra, deja tu patria, deja la casa paterna y ven, sal de ahí. El Señor lo invita a salir de su vida cotidiana, de su cotidianidad. Este texto de Abraham hace mucha referencia al regreso del pueblo de Israel después del exilio, que fue más o menos para el tiempo donde se escribe este texto. ¿Y por qué lo retoman los judíos? Porque muchos que habían ido al exilio de Babilonia ya habían formado una vida. Y después de la caída de Babilonia, con Ciro el Grande, Esdras y Nehemías consiguen que Ciro apruebe el regreso de los judíos a su tierra para reconstruir todo su pueblo, reconstruir el templo, reconstruir la fe y con eso también la religión. Que de allí es donde conocemos la religión judía nosotros. La religión del segundo templo es la que conocimos del regreso de Babilonia. Pero mucha gente se quiso quedar en Babilonia. Así como a la salida también del pueblo de Israel de Egipto, muchos se quedaron en Egipto. A pesar de que Dios dijo, sal de allí, ellos decidieron quedarse. Abraham, por el contrario, y por eso le llamamos padre en la fe, partió como Dios se lo había ordenado. Ahora vamos a ver que de repente eso mismo es lo que Dios hace también por nosotros en un cursillo. Deja esa vida pasada. Sal, deja, rompe y ven a donde quiero traerte. Algunos decidimos dejarlo para seguirlo, como los apóstoles que dice, y ellos dejando las redes, le siguieron. Sí, es la acción de la vocación del Señor. Dios llama y el hombre responde. ¿Qué es la fe?
En teología, la fe es la respuesta a la llamada de Dios. Dios llama y el hombre responde. El hecho de que usted haya salido de su casa, salido de su trabajo, salido de su cotidianidad para venir aquí, es un acto de fe. Es creerle a Dios. Porque la fe no fue nada más ese día, es constante. Cuando usted está allá y dice, ay, qué pereza, y vaya, ay, de nuevo voy para allá. Bueno, tal vez por el retiro quedamos tan picados que yo tengo que ir. Cuando uno está así, está en el fuego, eso San Agustín dice que si lo tienes, lo buscas. Decía así San Agustín, si tienes a Dios, lo buscas. Si no lo tienes, no lo buscas. Y eso, uno va a un encuentro y queda, y el mismo espíritu te atrae, tú mismo lo buscas, porque ya lo tienes dentro. ¿Sí? No lo hemos echado afuera, lo reavivamos, entonces por eso lo buscamos. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor y estamos aquí reunidos. La fe es un diario, es una respuesta constante, no es solamente la respuesta. Hace no sé cuántos años yo le dije que sí al Señor y salí. No, eso es pasado. Hoy salí de mi casa. Hoy respondí al llamado de Dios. Hoy, delantito. Vamos a Génesis 15 del 5 al 6, la promesa. ¿Por qué salimos? Luego lo sacó afuera y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Dios tiene promesas. Dios es Dios, dicen los hermanos separados, de pacto. Pues sí, Dios es un Dios de promesa. Nosotros no creemos en Dios nada más porque hay un llamado. Dios llama para algo. ¿Sí? Nosotros hemos venido aquí no solo a venir, hemos sido convocados para algo. Y hay una promesa, ¿sí? Una promesa que responde a la condición propia del ser humano. En este caso, Abraham no tiene descendencia, no tiene hijos. Y como hijos, su historia termina allí, porque no tiene hijos. Para el hebreo, antes de la resurrección de Jesús, de creer en la resurrección, se sigue viviendo en los hijos. La herencia que da el Señor son los hijos, ¿sí? Su bendición, el fruto de sus entrañas. Dichoso el hombre que llena su habitación con ellos, dice. Es una promesa el tener hijos. El no poder tener los hijos era considerado como una maldición, como algo hecho yo que Dios no me ha dado ese don para procrear, para verme en ese hijo, porque ese hijo retrata quiénes somos. Y evidentemente nosotros podemos ver a nuestros hijos y son genio y figura, ¿sí? Aunque uno a veces diga que no, igualito, mismo carácter, incluso a veces heredan el caminado, la paciencia, y tú te ves ahí reflejado. El hebreo decía que se sigue viviendo, el hijo es una prolongación del ser. Por eso era tan importante. Entonces el primogénito, el hijo varón, en una sociedad patriarcal donde se hereda solamente el hombre es el que puede poseer. La mujer era considerada en ese tiempo, ¿verdad?, propiedad del varón. Entonces, si tenías hijas, ellas no podían heredar el patrimonio del papá. Este hombre que tiene su esposa, tiene ganados, ¿sí?, tiene dinero, tiene una buena familia, extensa, la patria, que llama el texto ahí, pero no tiene descendencia. Añora la descendencia. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Mira al cielo, cuenta las estrellas, o cuenta las arenas del mar, así será tu descendencia. Usted lleva 50 y pico, 60 años, no ha tenido hijos ni nada, y Dios le dice eso. Abraham tenía más o menos esa edad. El texto dice que tenía 90 y pico de años, pero son años lunares, ¿no? No son años solares, entonces un poquito menos.
Pero imagínense en esa edad avanzada ya que tenía. ¿Tú le crees a Dios eso? O en un cáncer que está en una etapa avanzada y dice, Dios te da la palabra, pues. No se la da a todo el mundo, pero a ti te la da y te dice, te voy a curar. ¿Te crees eso? Te dice, eso es imposible. Como dice el tipo, ¿eh? Es imposible. Eso no se va a dar. Yo he tratado de cambiar cositas sencillas y no he podido. Ahora Dios va a hacer eso en mí. Mi esposa es estéril. Pasó con el hijo de Abraham, ¿verdad? Con Isaac y Sara, en la promesa también. Y dice que cuando le da la promesa de que va a quedar embarazada, ella se ríe. Por eso le pone Isaac. Isaac significa Dios ríe. Porque la misma señora decía, ya yo estoy seca, dice. Ya no tengo reglas. ¿Qué significa eso? Ya no está produciendo óvulos. Naturalmente, ya yo no. ¿Cómo así? Y se reía. Entonces, el Señor, que si uno lee toda la historia, se manifestó en 3 visitantes extraños, le dijo, Dios ríe de último. De ahí viene que el que ríe de último ríe mejor. ¿Sí? Tu mujer se está riendo. Pero para que veas, para el próximo año, para este mismo tiempo, ella va a dar a luz. Y luego cuando nace, entonces por eso le pone Isaac. Dios ríe. Dios se rió después de... O sea, para Dios no hay nada. La palabra que le da la Virgen María. Por eso, ante la incredulidad de muchos cristianos que dicen que ¿cómo es que María dio a luz y siguió virgen? Ahí tienes a tu prima Isabel, la que decían que era estéril. Ya va en el 6º mes. Por eso María salió presurosa a ver a la viejita embarazada. Dios de promesa. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo y tomará el trono de su padre Israel. La promesa que le da Dios a María. ¿Sí? Dios cumple su promesa. Si Dios dio una promesa para el movimiento de Cursillo y cristiandad, la va a cumplir. Dios cumple sus promesas. ¿Sí? ¿Qué te ha prometido Dios? Pero para que la promesa se dé, hay que salir. Eso es lo que decía el hermano enante, ¿no? El miedo nos limita a salir. Los discípulos se llenaron de miedo después del acontecimiento de la muerte de Jesús y se encerraron con miedo a salir a evangelizar. El miedo se apoderó y se llenaron, y las promesas no se iban a cumplir con ese miedo. El Espíritu Santo remeció, y entonces el cobarde de Pedro, que había negado por miedo a que lo mataran a Jesús, se levanta a hablar y dice, de ese yo soy testigo. Se lo llevan preso, lo quieren matar, y le dice, si vuelves a hablar de Jesús, te vamos entonces sí a dar. Y Pedro perdió la cobardía y le dijo, prefiero obedecer a Dios que a los hombres. Voy a seguir diciendo que Jesús está vivo y resucitado. Y siguió predicando. Dios cumple su promesa, pero primero hay que salir. Es que si le digo y me dice que no, coño, dile. ¿Verdad? Antes escuchaba un hermano que yo no quiero hablar tanto porque a veces Dios es el que tiene que hablar, ¿no? Y entonces estaba diciendo que no sé qué para invitar a la mujer, que no sé cómo, a las mujeres, pues, y que él no tiene, que el culpable es él por el que no tiene la labia para hablarle a las mujeres, para enamorarla para el cursillo, pues. Y yo dentro de mí decía, pero es que esta vaina no depende de labia, esto depende de que ores. Esto es cuestión de fe. Porque esto no es una invitación de que yo voy humanamente a invitarte para que vaya. Esto es si Dios quiere y ella abre el corazón. O sea, más que ver técnicas de cómo voy a decir las cosas, aquí la técnica es orar y en serio. ¿Sí? Si yo tengo ese candidato, yo voy a hacer ayuno por ella, yo voy a hacer mortificación por ella, no voy a tomar soda para ver si Dios remece ese corazón duro. ¿Sabes qué? ¿Cuál va a ser la palabra que tengo que decir? Mi amor. Ve al cursillo. Tenemos que conectarnos y sintonizarnos con esto de acá. No es mi destreza,
no es mi inteligencia, no es que yo sí sé llamar gente. Esto es cuestión de oración, de unirse a Dios. Mire, hay veces que yo me he preparado académicamente para dar un tema, y al terminar el tema la gente me dice, oye, qué bonito, qué bien, qué chévere, pero no veo conversión. Hay ocasiones en que no me he preparado académicamente para el tema, pero me he preparado espiritualmente y he dicho cosas tan sencillas como la que dice cualquiera, y he visto mayor conversión. Yo entiendo que no es mi destreza para predicar, es poder transmitir a Dios. Cuando te llenas de Dios, eso fluye. Eso fluye. Abraham decidió obedecerle a Dios. Si a ti alguien te invitó a predicar a tal lugar, ve, predica, pues tú no te andas buscando eso, Dios te llamó. Ve y hazlo, pero prepárate espiritualmente para hablar. Entonces vamos a entender 3 puntos importantes del concepto fe. Primero, la fe. ¿Qué es la fe? Decimos nosotros, decía la abuelita allá donde yo iba a evangelizar de seminarista. Yo tengo mucha fe. Yo digo, ¿por qué usted tiene mucha? Yo no sé, pero yo tengo mucha fe. Si usted reza, yo no rezo, no sé rezar, pero yo tengo mucha fe. Y lee la Biblia, ni Biblia tengo, ¿cómo voy a tener? Yo sé leer, pero yo tengo mucha fe. Y va a la iglesia, acá no hay iglesia, pero yo tengo mucha fe. Y yo dentro de mí, ¿cómo es esa fe? ¿No? La fe es salida. ¿Sí? Salida. Para Abraham salir implicó dejar lo conocido. ¿Sí? Renunciar al control, a lo que yo controlo. Que ya yo tengo 20 años en el movimiento, yo sé cómo se hacen los cursillos. ¿Sí? Haz algo que no hayas hecho nunca, porque ahí estás muy cómodo. Busca otro puesto. ¿Sí? No es que yo siempre he ido de campanero y yo soy hermano, siempre va de campanero. No, papá. Coge otra cosa. Está muy cómodo. Es que yo siempre voy con este rollo porque este es mi rollo. Es el único que tengo, pero este es el mío. Sal de la comodidad. Te estás acomodando. Empieza a escribir otro. Confiar en la voz de Dios. Pero Dios no es una voz que oye. Dios habla a través de mediaciones. Por ejemplo, el Padre que dice una palabra. Ahí hay una mediación de Dios. En este momento, una palabra de tu moderador de grupo, aunque parezca que no sabe ni moderar, Dios habla a través de él, porque ha sido puesto ahí para moderar el grupo. Lo va a inspirar. Pero tú no, porque él no sabe nada. Yo sí sé. No, sé humilde. Escucha. Dios lo puso ahí por algo. Moisés era tartamudo, por eso no querían escucharlo. Y entonces, incluso los que le hacían contra decían, pero si habla a través de él, puede hablar a través de todos. No. Habla a través de quien él elige. Es Dios el que elige, no nosotros. Para un dirigente es salir de esa comodidad espiritual. Es salir de los ambientes donde Dios lo llama. ¿Sí? Perdón, salir a los ambientes. Salir hacia los ambientes que Dios lo llama. Es salir de ideas fijas para abrirse a la acción del Espíritu Santo. Lo que decían antes, ¿verdad? Las seguridades. Es lo más cómodo. Es salir a acompañar, atención, escuchar y animar. Esos 3 verbos son importantes para el tiempo de cursillo. Si el cursillista en el cursillo va a acompañar, ¿sí? Va a escuchar y va a animar. Esa es la misión de todo dirigente de un cursillo. Sobre todo el de escuchar, no solo al cursillista, al que está viniendo, sino también a Dios, ¿sí? Para poder guiar a esos hermanos. Un dirigente es un Abraham para su comunidad. Camina primero para que otros puedan seguir.
Miren qué interesante, ¿verdad? Porque se evangeliza con el testimonio. Pero la fe también es promesa. Abraham, Dios le promete a Abraham 3 cosas. Primero, fecundidad. Yo te daré descendencia. Lo otro fue, le dijo, sal de tu tierra, te voy a dar una nueva. ¿Sí? De ahí la tierra prometida. El futuro, es decir, no vas a estar en la incertidumbre. Yo voy a ser tu tierra, tu seguridad. Y el tercero es bendición. Dios le dijo, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a quienes te maldigan. Y ahí es donde viene que dice que a Israel no se le puede maldecir porque después nos da cáncer y nos morimos. Una interpretación. Pero bueno, ciertamente lo que Dios ha dicho, y después Pablo va a decir, nuestra vocación es la de bendecir, bendigan y no maldigan, dice. Nosotros estamos llamados a bendecir. Porque Abraham se convertirá por dejar la vida pasada en una bendición para los demás. Porque gracias a él estamos nosotros aquí. O sea que se convirtió en una bendición para nosotros. Y miren, hermanos, muchos de ustedes son bendición para todos los que han traído a Cursillo. Muchos de ellos lo dicen con orgullo. Mi padrino fue fulano de tal, me trajo acá. Te conviertes en bendición para otros. Miren qué grande es Dios, ¿no? Porque al asociarnos nos bendice también, porque tú te conviertes en bendición para otros, en promesa para otros. Entonces la promesa de Cristo en el dirigente, la promesa es Cristo mismo actuando en él, en los ambientes. Dios no llama sin dar su gracia. Esa es otra cosa. Si Dios te puso aquí, Dios no elige al chiripón. Si Dios te ha elegido, Él mismo te va a dar las herramientas. Los frutos quizás no se vean de inmediato, pero Él cumple. ¿Sí? Hay gente que se va y después regresa. Y después te dice, ahí está el fruto. Porque nosotros sembramos, Dios cosecha. Nosotros solo somos sembradores. La cosecha da fruto a su tiempo. Y luego la promesa es que el amor humilde transforma los ambientes. Y la virtud de los santos es la humildad. ¿Sí? La humildad. Solo somos siervos que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Antes la hermana nos dijo a los que preparamos el retiro y todo lo demás, palabras hermosas que motivan a seguir adelante, ¿sí? Pero en el fondo decimos, hicimos solo lo que teníamos que hacer. Bendito sea el nombre de Dios, ¿verdad? Y qué bueno que lo hicimos bien, porque así pudimos ser bendición para otros. ¿Sí? Comunidad. El dirigente trabaja sabiendo que la fecundidad es Dios, no es nuestro esfuerzo. ¿Sí? Yo creo que todo ese cansancio, ese sueño, ese dolor de cabeza que sentimos, el domingo al mediodía no existía. ¿Sí? Porque es Dios el que hace que ese trabajo dé frutos. No nos cansamos porque es Él el que hace la obra. Y por último, la fe también es confianza, confiar, fiarme de. Abraham confía más en la palabra de Dios que en sus circunstancias. Miren qué interesante, la palabra de Dios se cumple. La semana pasada se le entregó la palabra. Palabra que tiene poder para vencer al demonio. Palabra que tiene poder para vencer incluso mi concupiscencia. Palabra que tiene poder para vencer el mundo, los 3 enemigos del alma. Abraham confía en esa palabra. Por eso un dirigente debe confiar en que Dios guía cada reunión, cada persona. Este encuentro es cada vez que yo me paro aquí sé que Dios habla a través de mí. ¿Sí? Que no soy yo. Que no te relajo y en serio. Alguien me dice, que vine para escuchar, usted no viene a escucharme a mí. Viene a escuchar a Dios, a través de mí tal vez. Pero viene a escuchar a Dios. Que no son palabras mías.
¿Sí? Yo no sirvo ni para trapear. Pero Dios sí puede hacer que las piedras griten. Sí le dijo a los discípulos que si ellos se callan, las piedras gritarían. O sea, Dios tiene poder hasta para que las piedras griten. Confiar en que la conversión es obra del Espíritu Santo. No es que yo me esforcé y por eso me convertí. Dios me ha dado la gracia para ir convirtiéndome poco a poco. Confiar incluso cuando los ambientes no cambian rápido. Nos desanimamos. Nos desanimamos, es que yo en el trabajo y no quieren, y entonces ya yo no voy a decirle más nada a nadie. No te desanimes, pues sigue. A su tiempo Dios, es decir, tanto toca la gota, la piedra, que le abre un hueco. Ahí, mantente. Perseverancia. Confía en Dios. No es a ti al que están rechazando. Porque uno cree que me están rechazando. No es a ti a quien rechaza. Rechazan al que te envió. ¿Sí? Y Él no se cansa, Él sigue hablando. Confiar en la providencia cuando hay cansancio, incomprensión e incluso sequedad espiritual. Porque este es otro punto. Ya yo no siento como antes. Y entonces la fe se volvió un sentimiento. Yo me acuerdo cuando estaba joven también, en los grupos juveniles, escuchábamos a Martín Valverde y tenía un canto de que ¿cómo es? Nadie te ama como yo. Y después que canta la primera estrofa dice, no te pido que sientas, te pido que creas. Él está aquí. Si sientes una lagrimita, es Él. Si sientes como una paz interior, es Él. Si sientes como un fuego que te da, es Dios. Pero si no sientes nada, también es Dios. Y está junto a ti. Cuando dice no sientes nada, yo me identificaba. Digo, en este momento no estoy sintiendo nada. Y aún Dios está aquí. Porque es que a veces creemos que Dios es el sentimiento. Él se manifiesta de diferentes maneras. Y en la sequedad espiritual es cuando más cerca está Dios. ¿Sí? La noche oscura del alma. La confianza es la fuerza interior del dirigente que persevera. Yo confío que Dios está aquí. Aunque mis ojos no te vean, aunque me duele todo, aunque a veces siento que todo está desmoronándose, no temo. Tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad, dice el Salmo 23, ¿verdad? Entonces hay unas preguntas breves para compartir. ¿Sí? Vamos a entrar ya en el espacio de la dinámica. Estas preguntas las vamos a compartir aquí en la mesa. Cada mesa va a compartir estas 3 preguntas. La primera, ¿qué tierra conocida me pide Dios dejar hoy como dirigente? ¿Cuál es la comodidad que Dios quiere que yo hoy deje como dirigente? ¿De dónde tengo que salir? 2. ¿Qué promesas de Dios sostienen mi servicio? O sea, ¿por qué le sirvo? ¿Qué me da fuerza para seguir adelante? ¿Por qué no estoy en el suelo tirado, desplomado, decaído? ¿Qué me levanta? ¿Qué me sostiene? ¿Cuál es la promesa de Dios que me levanta hoy? ¿Dónde me cuesta confiar más en Él? Muchas cosas, ¿verdad? A veces uno dice, ¿será que Dios existe? ¿Será que se olvidó de mí? Dice el salmista. Hay un salmo bonito y también los catecúmenos lo cantan bien bonito en el tiempo de la Semana Santa, ¿verdad? Donde dice que hasta los impíos nos miran y nos dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios? ¿Cuántas veces le he dicho a mi roca, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué ando triste, hostigado por mi enemigo? ¿Por qué se burlan de mí y me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios? Señor, envíame tu luz y tu verdad.
que Dios me levante, que me sostenga. Porque una banda de delincuentes atenta contra mi vida. Sí, hay muchas veces en que la fe pasa por esa noche oscura y es ahí donde uno tiene que decir, ¿dónde está mi roca? ¿Cuál es mi promesa? ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Dónde está mi Dios? Bien, vamos a entrar en ese momento. Mira que hoy he hablado poco, ¿sí? Lo bonito de ese salmo es que después termina Alabanda. y volverá a alabarlo. O sea, es la parte bonita que después, todo eso cuestionamiento y después dice, Espera en y Dios, volverás a alabarlo. que volverás a alabarlo. Así es. Al final, este que pasa por el valle de muerte reconoce que Dios responde en su tiempo. Espera en Dios. ¿Sí? Termina la alabanza. Gracias por ese compartir. Bien, y mientras vamos haciendo ese conversar, que compartir, entonces la paginita blanca, porque a medida que vamos hablando, vamos recordando eso. Usted va a tomar entonces su página blanca. El que no tiene página, acá se las vamos a dar por el módico suma de $1. La cosa está dura. Sí, entonces. Bien, vamos a trazar un camino, como el camino que hizo Abraham. Usted impide, se haga un camino con una línea, y en el origen del camino va a escribir puntos importantes, la salida, qué dejó, qué deja hoy, qué cambios, qué decisiones, qué actitudes, qué compromisos tuvo que dejar o tienes que dejar para emprender el camino. Pero al final tienes que colocar entonces la promesa, ¿hacia dónde vas? Y entonces en la línea en el medio vas a ir pensando cuáles van a ser los obstáculos tal vez que tienes que ir venciendo. ¿Sí? El camino de Abraham salió. Él salió de su casa, de su familia, de su tierra. Tuvo que dejar familia, tierra, patria y salir hacia la promesa. ¿Cuál era la promesa de Abraham que lo sostenía? Una nueva tierra, descendencia, una bendición. Eso lo pone al final. Y el camino con altas y bajas. Decisiones que hay que ir tomando en el camino, que hay que ir haciendo cambios, que hay que hacer compromisos. Entonces los vas escribiendo en la línea a medida que vas caminando. Puedes hacerlo desde que iniciaste hasta donde vas, puedes hacerlo desde hoy, lo que Dios te inspire. Mientras van conversando, porque de eso mismo vamos a conversar en esas 3 preguntas, vamos haciendo nuestro camino de fe. ¿Hay alguna pregunta antes de que empecemos? Vamos a compartir en las mesas. Ajá. ¿Aquí de hoy o desde cuando entré a cursillo? Como quiera, puede hacerlo desde que entró a cursillo, desde el momento en que usted fue consciente que tuvo que dejar. O si hoy usted está en la necesidad que hoy tiene que dejar. Porque tal vez usted hizo cursillo y todo lo demás, pero ha seguido esclavo. O sea, seguimos cayendo en lo mismo. Entonces, todavía no lo has dejado. ¿Sí? Entonces usted escribe ahí, tengo que salir de... Eso es para usted. Ese es su camino. Ajá, preguntas. Ánimo, pues. Entonces, cerramos los grupos y empezamos a compartir. Los grupos entre más pequeños pueden hablar más, porque entre más grandes no alcanza el tiempo. Si cada uno habla 5 minutos y son 6, media hora no le va a dar, ¿verdad? Por eso, si hacen grupos pequeños, subgrupos de 3, así, pueden trabajar más fácil.